El que tú consideres que se necesita adoptar gente, Enrique, perdón, pero me parece un desatino tremendo. Finlandia hace 100 años era tan desigual como México. Y lo que llevó a Finlandia a ser hoy Finlandia no fue una política de adopciones o de buena ondita de las élites. Fue una política estructurada de cambio de políticas públicas, laborales, de competencia y redistributivas que crearon al país que hoy conocemos. Porque no coincido con las cifras de Viridiana. ¿De dónde sacó que la pobreza ha bajado? ¿De dónde sacó eso? Oye, 4 millones más de pobres. Claro que no propongo que esa sea la política pública, pero me parece muy perverso que ese sea tu discurso, pero si quieres síguele. No, Vamos, okay, sí, si quieres síguele. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a tu canal, El Indio de Macuspana. Vamos rápidamente a ver una entrevista que le hicieron a este señor Enrique de la Madrid. Y es que, como todos sabemos, él es una de las corcholatas de la oposición y él ha dicho abiertamente que quiere la presidencia o la candidatura para el 2024. Pues en una entrevista con Sabina Bernal, pues resulta que una reportera que estaba ahí con Sabina cuestiona la estrategia de Enrique de la Madrid. Y esto hace que Enrique pierda el control. O sea, se enfureció totalmente. ¿Y esto por qué? Y es que fíjense, en una de las preguntas le dicen a Enrique de la Madrid, ¿qué propuestas tiene? O sea, dice, sabemos que la oposición está enfocada a atacar al presidente, pero dinos una propuesta, algo que tú tengas pensado que ofrecer a los mexicanos, algo con lo que puedas convencer a los mexicanos. ¿Saben qué se atrevió a decir Enrique de la Madrid? Dijo que él planea un programa llamado Adopta un Mexicano. ¿En qué consiste? En que una persona rica, o sea, con dinero, adopte a un mexicano, o sea, a un pobre, para que lo ayude a salir de pobreza, o si bien le dé trabajo, o esté al pendiente de ese pobre. En ese momento, esta reportera que ustedes ven a la izquierda, perdón, pues dice, ¿sabes qué? Se me hace una aberración y es una ofensa. ¿Cómo es posible que tú estés diciendo que realmente esto de decir adopta un mexicano prácticamente es darles limosna, darles caridad? En lugar de buscar una estrategia para sacar a todos los mexicanos de la pobreza, ¿qué haces? Que alguien los apadrine, que alguien les esté dando migajas. Además de esto, Enrique de la Madrid dice que él piensa que el problema de México no es la desigualdad, sino la pobreza. La desigualdad dice que no importa. No contó con que esta reportera le sacó datos y le dijo, en Nuevo León, que es el estado más rico y más productivo de México, o sea, Nuevo León es el estado más rico y más productivo de México, concentra la mayor cantidad de ricos y también es el estado con la mayor cantidad de pobres de todo México. Dice, eso es lo que ocasiona la desigualdad, que la riqueza la concentra en unos cuantos y otros muchos queden en la pobreza. Esto no significa un crecimiento, esto es la desigualdad. Esto es lo que expone esta periodista a Enrique de Madrid y ahí es donde él pierde el control. Cuando ella le empieza a mostrar los datos y a refutar lo que él dice, en ese momento él dice, se me hace, explota, dice, no te voy a permitir que me ataques de esa manera, pero si quieres tomarlo así, adelante, continúa. O sea, de verdad se molestó, perdió la cabeza al grado que Sabina Bernal tuvo que meterse y decir, ¿saben qué? Mejor vamos a cambiar la pregunta porque pues nos estamos desviando del tema. Vamos a escuchar este fragmento de esta entrevista donde la verdad es que qué madriza le pusieron a Enrique de la Madrid. Vamos rápidamente a escuchar. Viviana. Bueno, me gustaría regresar a dos cosas que mencionó Enrique que me parecen muy perversas. La primera es asumir que nosotros necesitamos un sistema de adopciones hacia los pobres para poder sacarlos de esta situación de pobreza, que ese es el programa Adopta un Mexicano. Y esta es una perversidad por dos razones. Porque, uno, los pobres no necesitan que los adopten. No quieren que los adopten. Los pobres lo que necesitan es una situación institucionalizada de apoyo que los ayude a salir por sus propias cuentas y por sus propios medios de esta situación de opresión que se ha dado, debido a que las reglas del juego de este país están hechas para favorecer a quienes tienen el poder y a las grandes empresas y a las personas más ricas. El que tú consideres que se necesita adoptar gente, Enrique, perdón, pero me parece un desatino tremendo. Ni siquiera existe tantas personas que pudieran adoptar. Te voy a decir por qué. Porque de los 37% de las personas que tú dices que son clase media, 2/3 partes son tan vulnerables que apenas acaban de comprar, digamos, lo básico, su canasta más básica, y ya no les alcanza para, pues, adoptar a otra persona.
No solo eso, estás asumiendo que este es un país en donde lo que se necesita es un asistencialismo individualizado. Hay una sola cosa peor que el asistencialismo de gobierno y es lo que tú planteas. El que haya individuos adoptando a otras personas y luego ¿qué les van a pedir a cambio? ¿Cómo vamos a crear un ciudadano demandante si le vas a deber a las élites o a quien te adoptó tu educación, tu salario o cualquier cosa que tú desees crear como parte de este mecanismo de adopciones? Eso sí me parece bien perverso. Y lo segundo, una perversidad menor, pero que también existe en este discurso, es que se asuma que el neoliberalismo no existió, cuando en realidad, por supuesto que existió una política institucionalizada de reducción del Estado, de opresión de los salarios, de no aplicación de la ley laboral y de consolidación de los monopolios. Todo eso es lo que llamamos neoliberalismo. No es una caricatura, es un concepto. A ver, déjame reaccionar ahí. Ahí lo que me parece es que la visión de Viridiana francamente es muy limitada, ¿verdad? Porque ella lo que no entiende es que se tiene que vivir en un país donde haya claramente buenas políticas públicas, una empresa social con una dimensión diferente, lo que le llaman ahora el capitalismo consciente, empresas que se preocupen ¿de qué? De que le estoy dando a mi cliente el mejor producto al precio más bajo posible, de que le estoy pagando a mis proveedores no a 180 días, sino cuando les corresponde, de que le pago a mis empleados no el salario mínimo, sino el máximo posible, y de que me preocupo por la comunidad. Pero yo sí he aprendido de esta etapa que necesitamos ser mexicanos más solidarios, mucho más generosos, claro que sí, pero y eso a mí no me parece nada de perverso. La pregunta es como un proyecto de país. No, ¿qué va a ser proyecto? O como el corazón íntimo de cada uno. Es que es la combinación, Sabina. El que no ha entendido que vivimos en un país con una extrema desigualdad, y repito, aunque aplicáramos las mejores políticas públicas durante los 30, 40 años, ¿qué tiene de malo un mexicano más generoso? A ver, no, para nada. ¿qué tiene de malo un mexicano más generoso? ¿Es por claro ley? Que no. No. Es una invitación, también a la conciencia. Es un mexicano más generoso a fuerzas. No, a ver, no, claro que no. Es un concepto de proyecto de redistribución de la riqueza. Si tú vas a la política, tú lo único que ofreces es lo que vas a hacer desde el gobierno. Pero al mismo tiempo un líder también invita a una sociedad a cambiar cosas. Si tú no cambias la empresa que hoy tenemos por una empresa con visión social, no es suficiente. En eso coincido con Viridiana. Y lo segundo, sí, un mexicano más generoso. Y si Viridiana no quiere ser más generosa, ese es su problema. Yo sí lo voy a hacer. A ver, ese es su problema. Enrique, yo sí lo voy a hacer. Siendo tú precandidato a la presidencia, es muy importante esta pregunta. ¿Tú piensas que hay que cambiar el modelo económico o no? Claro que sí, porque el modelo que nosotros teníamos como tal no dio para sacar al 42% de la población de la pobreza, no dio. Pero México no es pobre de hace 40 años, tiene pobreza desde hace más de 60, entonces el modelo como tal no dio. Pero permíteme, el que ahorita está trabajando es un desastre, y si quieres de ese elaboramos más. El de hoy no es viable, porque no coincido con las cifras de Viridiana. ¿De dónde sacó que la pobreza ha bajado? ¿De dónde sacó eso? Oye, 4 millones más de pobres. Espérame, me sigo. Bueno, me paso a la otra, pero nada de que hay menos pobres. ¿Cómo va a haber menos pobres? A ver, ¿hay menos pobres o más pobres? ¿Dónde los cuentan? No, a ver, ¿Cómo los cuentan? Creo que no me escuchaste bien. Yo no dije que hubiera menos pobres. Dijiste que había menos pobres. Con el gasto social, lo puedes ver después en el programa cuando lo veas. Yo dije que con el programa, el tamaño del gasto social actual, López Obrador está sacando a más gente de la pobreza. Pues si somos de más lo que se probabilidad. sacaba anteriormente, no en términos proporcionales, Sí. no en números fijos. Pero hay más pobres, ¿no? Ahora, sí, claro, Ok. porque la pandemia fue un desastre, como yo lo comenté, y porque no se tuvo una política adecuada para combatir ese desastre. Ahora, quiero volver a la política de adopciones, porque yo sí creo que la política pública puede cambiar al país como lo conocemos. Yo sé que tú acabas de decir que las políticas públicas tienen un límite. Yo pienso que tenemos evidencia contundente dentro de las ciencias sociales de que eso no ha sido así. Por ejemplo, Finlandia. Finlandia hace 100 años era tan desigual como México. Y lo que llevó a Finlandia a ser hoy Finlandia no fue una política de adopciones o de buena ondita de las élites. Fue una política estructurada de cambio, de políticas públicas, laborales, de competencia y redistributivas que crearon al país que hoy conocemos. Ahora, qué buena onda que todos quieran ser más generosos. Yo pues acepto que eso sea algo positivo, pero de ahí no se va a mejorar este país. El que la propuesta de adopciones esté al frente de tu candidatura me parece esa es una falsedad que Viridiana no sé de dónde problemático. sacó. Me parece además, te lo digo, una falta de respeto que simplifiques las cosas así. Yo lo que he dicho es que es una propuesta adicional y eso es cuando empezó la pandemia. Claro que no propongo que esa sea la política pública, pero me parece muy perverso que ese sea tu discurso. Pero si quieres, síguele. No, ok, sí, si quieres, si él síguele. lo considera Te la una cosa compro. adicional. Fíjense nada más, o sea, de verdad, ahí es donde ya se pierde el control de la entrevista y dice Sabina, ¿verdad? Vámonos a otra pregunta mejor, porque ya Enrique de la Madrid dice, si quieres seguir con ese discurso, síguele. Pero es que de verdad es increíble los datos que da esta reportera y, o sea, y de verdad, ¿cuánta razón tiene? Lo que Enrique de la Madrid propone es crear, y perdonen por, a lo mejor ustedes dirán, ay, no le exageres,
pero está proponiendo regresar a la esclavitud, que los ricos tengan personas trabajando, dándoles dinero, dándoles el empleo, porque dice ella, cuando ellos en algún momento lleguen a superarse, tendrán a un jefe, a alguien a quien le deben lo que son, tendrán ya un compromiso no solo económico, no solo moral, porque fíjense, hasta eso los mexicanos somos muy agradecidos. ¿Qué va a pasar con este modelo que él plantea? Va a crear mexicanos que se sentirán en deuda con quien los apoyó. No serán libres realmente. Porque un mexicano es de honor, un mexicano sabe agradecer. Y cuando llegue una persona y lo saque, no va a poder ser libre. ¿Por qué? Porque le va a deber eso a él. Y aunque no se lo cobren, un mexicano es de honor. Un mexicano sabe agradecer y no será libre. Esto es lo que está proponiendo Enrique de la Madrid con esto de su programa Adopta un Mexicano. Adopta un mexicano como si fuéramos una mascota a los pobres. O sea, realmente así lo plantea. Como si los pobres, nosotros los de clase baja, los de clase menor, seamos como una mascota, algo que un rico puede llegar y adoptar. O sea, de verdad es incluso hasta indignante, es aberrante. Qué bueno que esta periodista así lo enfrenta, así se lo dice, incluso él pierde el control, pero pues es la verdad. Es la verdad, esta es la posición. Esto es lo que la oposición quiere. Recordemos que él es uno de los aspirantes a la candidatura en 2024. Estas son porque cuando muestran alguna propuesta son propuestas como estas. Porque cuando no dan propuestas se dedican a atacar al presidente. Pero este es el tipo de propuestas que tienen estos conservadores. De verdad es lamentable. Amigos, yo los dejo con esta información. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. También los invito a que me sigan en Facebook, donde subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.